Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast de la Fundación Hay Derecho, donde debatimos de los temas más actuales de la actualidad jurídico-política. Hoy me acompaña Ignacio Fernández Larrea, abogado, doctor en Derecho y patrono de la Fundación. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Alicia. Hoy nos acompañas para hablar precisamente de un tema de tremenda actualidad, como es la situación de los interinos en España. Esta es precisamente la primera pregunta que te quería plantear. ¿Cuál es la situación de los interinos? Bueno, pues concretamente la situación que estamos ahora analizando, la situación de los interinos por vacante, es una situación que cabría calificar de absoluta inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque básicamente se ha llevado a cabo por parte de las administraciones empleadoras una verdadera desnaturalización del contrato, de tal modo que realmente ese contrato no atienda a lo que sería su fin propio, es decir, la cobertura temporal de una vacante hasta el momento en que la misma se cubra, sino que se está prolongando prácticamente sin edie y viene a atender a necesidades que no se corresponden con esa naturaleza temporal. Ello da lugar a situaciones verdaderamente kafkianas. Recientemente, y en un caso que puede que sea extremo, pero que en absoluto es aislado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia de 17 de febrero de este mismo año, del año 2021, se ha visto obligada a enjuiciar el caso de una trabajadora de la Sociedad Mercantil Estatal Correos y Telégrafos que llegó a encadenar ni más ni menos que 274, digo bien, 274 contratos temporales a lo largo de un periodo de 31 años. Obviamente se tratan de situaciones absolutamente inadmisibles, sobre todo teniendo en cuenta que afectan a un importantísimo número de personas. En el último boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, que se publicó en enero de 2021, se señalaba que de un conjunto de unas 2.710.000 personas adscritas al servicio de las distintas administraciones públicas, había 1.445.000 de personal funcionario, unas 660.000 personas adscritas a esa categoría de otro personal en el que se encuadra el funcionario interino, y ni más ni menos que 605.000 personas en la categoría de ese otro personal en la cual se encuentran adscritos este tipo de interinos para cobertura de vacantes. Con lo cual es evidente que es una situación no solamente inadmisible, sino que afecta a un elevadísimo número de personas. ¿Y cuál es la normativa básica que regula esta cuestión? Bueno, en el ámbito nacional la normativa, tenemos por así decirlo una dualidad normativa. Por un lado tenemos el Estatuto de los Trabajadores, que opera como norma básica de cara a la regulación de las relaciones laborales ordinarias, concretamente su artículo 15, que viene a regular el contrato de interinidad. Y por otra parte, tenemos el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por un Real Decreto Legislativo también del año 2015, al igual que el Estatuto, y que, por un lado, en el artículo 10 regula la figura del funcionario interino, al que antes hacía alusión, y sobre todo, y por lo que respecta al caso que nos ocupa, establece en el artículo 70 un plazo máximo de ejecución de una oferta de empleo público que se sitúa en el plazo, valga la redundancia, de 3 años. Y luego, por supuesto, esta normativa se ve complementada, y esto es algo esencial, por la interpretación que de la misma ha venido haciendo el Tribunal Supremo creando jurisprudencia al efecto. Y no olvidemos que esta jurisprudencia encuentra también un verdadero soporte legal. El artículo 1.6 del Código Civil consagra el papel complementador del ordenamiento jurídico que ostenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Básicamente, el juego de esta normativa, junto con la, insisto, aspecto esencial, la interpretación que de la misma ha hecho el Tribunal Supremo, es lo que ha dado pie a esta situación actual. ¿Y existen normas comunitarias de protección a los trabajadores? Sí, existe normativa comunitaria, fundamentalmente el Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, suscrito el 18 de marzo de 1999, y que se incorporó como anexo a la Directiva 1999/70 de 28 de junio. Este Acuerdo Marco contiene, en cuanto al caso que nos ocupa, dos cláusulas básicas. Por un lado, una cláusula cuarta, que intenta evitar la discriminación entre estos trabajadores de duración determinada y otro tipo de trabajadores, los normalmente fijos, y por otra parte, algo esencial para el presente caso, la cláusula quinta, que tiende a establecer una serie de medidas precisamente para evitar el abuso a que pueda dar lugar este tipo de contratación. Básicamente lo que dice la cláusula quinta es que es necesario establecer una fijación de razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos, el establecimiento de una duración máxima total de ese tipo de contratación y también la fijación de un número máximo de posibles renovaciones.
¿Qué es lo que ocurre? Que esta cláusula quinta confiere a los Estados nacionales miembros la posibilidad de o bien adoptar literalmente estas tres medidas o bien establecer medidas legales equivalentes, término al uso muy comunitario, que puedan dar lugar o cumplir el mismo papel que las tres medidas que contempla el propio acuerdo marco. Entonces, ¿por qué interviene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia de los interinos por vacante? Bueno, en este concreto caso, el que ha dado pie a la famosa sentencia, el caso Imidra, interviene por una situación de una trabajadora que estaba adscrita en una relación laboral de interinidad a un organismo autonómico dependiente de la Comunidad de Madrid, suscribe un contrato de interinidad por vacante en el año 2003, que es renovado o prorrogado en el año 2008, y finalmente en el año 2016, es decir, 13 años después, se produce la cobertura de la vacante y con la consiguiente extinción de su relación laboral. Esta trabajadora acciona por despido ante la jurisdicción de lo social y el juzgado de lo social número 40 de Madrid entiende que no hay despido, pero sí considera que hay una relación de indefinido no fijo por haberse superado de manera extensa ese plazo de 3 años al que aludía anteriormente y que consagra el Estatuto Básico del Empleado Público. Y por tanto, en base a esa circunstancia, le confiere una indemnización de 20 días por año con un tope de 12 mensualidades. ¿Qué es lo que ocurre? La administración empleadora recurre esta sentencia de la instancia. Y cuando el recurso llega a conocimiento de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo primero que hace es analizar realmente el caso y la normativa nacional, y ojo, no pararé de insistirlo, su interpretación jurisprudencial, y se plantea su conformidad o no con la normativa comunitaria a la que también he hecho alusión anteriormente. ¿Qué es lo que hace en este caso la Sala de lo Social? Pues acude a un procedimiento absolutamente tasado, tanto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como incluso en nuestra propia Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 4 bis, y acude a la cuestión prejudicial europea, es decir, formula una serie de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a efectos de que éste se manifieste respecto a la conformidad o no de la normativa nacional con esa normativa comunitaria. Entre tanto, el procedimiento nacional queda en un estado de suspensión hasta que precisamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dé respuesta a esas cuestiones prejudiciales planteadas. Y esa respuesta es la que ha tenido lugar con motivo de la sentencia ya conocida y célebre del pasado 3 de junio. Pues precisamente por esa sentencia quería preguntarte, ¿qué ha resuelto esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues por resumir muy extensamente el fallo y acomodarnos a las características de un podcast, cabría decir lo siguiente. La conclusión general es que la normativa nacional y su interpretación jurisprudencial no resulta a ojos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea conforme a la normativa comunitaria. Hay una cuestión que es esencial, por lo que luego veremos, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala que aun cuando no exista formalmente una sucesión de contratos, en ese caso, sino que había un único contrato que es luego prorrogado, ello no puede servir como excusa para la no aplicación de la cláusula quinta. ¿Por qué? Porque tanto la administración empleadora como el gobierno español lo que habían alegado es que formalmente la cláusula quinta alude a una sucesión de contratos y que aquí realmente estábamos ante un único contrato que había sido prorrogado. Lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que en estos casos en los que se produce esa extralimitación temporal, el hecho de que estemos ante un único contrato prorrogado no puede servir como óbice para la aplicación de la cláusula quinta y por tanto la cláusula quinta sí es de aplicación. Lo segundo que señala el Tribunal de Justicia es que la normativa nacional no recoge una medida legal equivalente que pudiera evitar la aplicación directa de las tres medidas que contempla la cláusula quinta y que antes señalábamos. Es decir, el Estado español no ha habilitado medida legal equivalente que otorgue un nivel equivalente de protección. En tercer lugar, que el plazo de 3 años que consagra el Estatuto Básico del Empleado Público, al que he hecho referencia anteriormente, no deja de ser una mera garantía de carácter meramente formal del momento en que puede llegar a extralimitarse y superarse en la realidad práctica. En cuarto lugar, que la conversión, y esto es esencial por todo lo que se ha escrito al efecto, que la conversión de ese tipo de trabajador a la figura del indefinido no fijo puede ser una solución apta, pero, primero, no resulta de obligatoria aplicación, es decir, no es la única solución que puede darse al problema y puede resultar insuficiente. En quinto lugar, otra cuestión también esencial, y es que la indemnización que deba mediar en este tipo de casos no debe ser meramente resarcitoria, como ocurriría ante un supuesto de cualquier extinción de relación laboral,
despido objetivo o incluso un despido improcedente. Este tipo de indemnizaciones vienen a resarcir al trabajador como consecuencia de la extinción de la relación laboral. Lo que defiende el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que, dado que estamos ante casos de uso abusivo o fraudulento de esta figura, la indemnización tiene que tener un importe superior para que pueda tener un efecto disuasorio. Y en sexto lugar, algo que también es esencial y que yo creo que también en parte, y esto es un criterio muy personal, yo creo que en parte obedece a cómo se le ha trasladado la cuestión prejudicial. Lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que la crisis financiera del año 2008 no puede servir como excusa para desdotar de protección a estos trabajadores mediante la no convocatoria de ofertas de empleo público. En mi opinión, yo creo que esta cuestión se ha trasladado de manera excesivamente sincrética por parte del Tribunal Nacional. ¿Por qué? Porque realmente no se trata de que en abstracto y en general la crisis del 2008 operara como excusa para ello. Es algo más complejo. Se trata de que, en virtud del principio de estabilidad presupuestaria llevada a cabo por una ley de 2011, las posteriores leyes generales de presupuestos del Estado, 2014 y 2015, recogieron una paralización de las ofertas de empleo público, algo que estaba en línea con un principio de estabilidad presupuestaria preconizado precisamente por la Unión Europea y aquí que recordaremos que llevó ni más ni menos que incluso a la reforma de un precepto constitucional, el artículo 135. Por tanto, el Tribunal Supremo lo que venía diciendo al efecto es que este tipo de restricciones en realidad no venían a ser sino consecuencia del cumplimiento de la política de estabilidad presupuestaria comunitaria. Pero en cualquier caso, lo que viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que este tipo de circunstancias no pueden operar como obvio. Básicamente eso es lo que ha venido a reseñar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 3 de junio. Y tras esta sentencia, ¿ahora qué situación se abre? Se abre una situación un tanto peculiar. Vamos a diferenciar. Por lo que respecta al caso concreto, que dio lugar a las cuestiones perjudiciales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le confiere una serie de criterios al Tribunal Nacional. Porque hay que tener en cuenta una cuestión que es de extraordinaria importancia a estos efectos. Esa normativa comunitaria a la que antes hemos aludido carece de la virtualidad de ser norma de aplicación directa. Es decir, no puede ser invocada para la inaplicación del derecho nacional y la oportunidad que sí le queda al Tribunal Nacional es llevar a cabo una interpretación que resulte de esa normativa, que resulte conforme con la normativa comunitaria. Y para ello el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le da dos premisas. Una, que no tiene por qué sentirse vinculado por la jurisprudencia previa del Tribunal Supremo. Y segundo, cuestión importante, que en ningún caso puede llevar a cabo una interpretación que resulte ser contralegem. Es decir, su interpretación no puede resultar frontalmente contradictoria con lo que marca la normativa nacional. Con lo cual, con esos mimbres, el Tribunal Nacional debería proceder a levantar la suspensión del caso y continuar la tramitación del mismo. ¿Qué es lo que ocurre a nivel general? Pues que se ha producido la reacción por parte del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, reunido en pleno, se ha hecho eco de esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha variado la doctrina jurisprudencial que antes venía consolidando. Y de hecho ya tenemos publicada en el día de ayer la primera sentencia al efecto, concretamente la sentencia 649-2021 de 28 de junio, que es una sentencia de pleno, por tanto generadora de jurisprudencia y sin ningún tipo de voto particular, y que se relacionaba en relación con un caso afectante a una trabajadora que se había mantenido, creo que eran 9 años en esta situación. Bien, ¿qué es lo que hace esta sentencia de pleno de la Sala de lo Social? ¿Qué es trascendente? Por un lado, y esto es importante por lo que luego pueda venir, considera que realmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha hecho una adecuada interpretación de su jurisprudencia. Algo que, por un lado, achaca que puede deberse a una defectuosa comprensión por parte del Tribunal Europeo, pero tampoco deja de caer que también ha podido deberse a una incorrecta remisión de esa jurisprudencia por parte del propio Tribunal Nacional. En todo caso, independientemente de ello, reformula su doctrina previa en una serie de puntos esenciales. Por un lado, que efectivamente, y conforme a lo que marca el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo señala que estos supuestos en los que en lugar de contratos encadenados hay un único contrato con prórroga, no puede servir como excusa para no inaplicar a la cláusula quinta del acuerdo marco. Especialmente, como cuando ocurre en el caso, esa prolongación se ha debido a una inactividad por parte de la Administración. En segundo lugar, acoge también la tesis del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la luz de lo que él marca, ya sienta el principio de que ni la crisis de 2008 en general,
ni las consiguientes restricciones de oferta de empleo público pueden servir como fundamentación o excusa para desdotar de la cobertura protectora a estos tipos de trabajadores. En tercer lugar, afirma que cuando el mantenimiento en situación de interinidad obedezca al incumplimiento por parte de la Administración en su obligación de convocar la plaza, se producirá la conversión de ese trabajador interino en indefinido no fijo y, por tanto, al tiempo de la extinción de la relación laboral como consecuencia de la cobertura de la vacante, le corresponderá una indemnización de 20 días por año con el tope de 12 mensualidades. Y añade, y con un matiz que yo creo que es importante, sobre todo por los cantos de sirena que yo he podido presenciar en estos últimos días. Lo que señala es que esa convocatoria, ese plazo de convocatoria, debe equipararse con el plazo de los 3 años que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público, como veíamos anteriormente, con lo cual, con carácter general, insisto, con carácter general, el mero transcurso de los 3 años ya equivaldría a ese incumplimiento de plazo. Sin embargo, el propio Tribunal Supremo, al menos en esta sentencia, señala literalmente la posibilidad de que existan excepciones, por mucho que se refiera a ellas literalmente como muy contadas y limitadas, pero por tanto está reconociendo la posibilidad de que haya supuestos en los que, pese al transcurso de 3 años, no se entienda que se ha incurrido en una situación abusiva o fraudulenta y, por tanto, no tenga lugar esa conversión en indefinido no fijo. Es decir, esta no es automática con carácter general, pese a lo que se ha venido oyendo. ¿Por qué? Porque eso significa, y lo dice el propio Tribunal Supremo, que pueden existir casos en los que incluso pueda defenderse la situación de abusividad o fraude de ley, aun cuando no hayan transcurrido los 3 años de plazo del Estatuto Básico del Empleado Público, atendiendo, por ejemplo, al tipo de plaza, al tipo de vacante, etcétera, y a la inversa, que pueden también existir casos en los que, pese a haber transcurrido ese plazo de los 3 años, las características concretas aconsejen entender que no se ha producido ningún tipo de contratación abusiva o en fraude de ley. Con lo cual, obviamente, estamos en un escenario en el que persiste la incertidumbre. Persiste la incertidumbre y yo creo que ello va a abocar, entre otras circunstancias, a un más que previsible colapso judicial. ¿Por qué hay incertidumbre? Porque habrá que analizar caso por caso si realmente estamos ante la situación general, en la que basta que opere el plazo de los 3 años, o podemos encontrarnos ante una de esas excepciones, por muy limitadas que sean, que recoge el Tribunal Supremo. ¿Y por qué hablo de colapso judicial? Porque tal y como está configurada ahora mismo esta materia, ello parte de un reconocimiento o declaración de contratación abusiva o en fraude de ley. Obviamente la administración empleadora nunca puede de motu propio efectuar ese reconocimiento y las consecuencias consiguientes. Con lo cual, la única vía para este personal laboral será acudir a los tribunales de justicia para que, mediando esa previa declaración judicial de abusividad o fraude de ley, puedan llevarse a cabo las consecuencias consiguientes. Para finalizar, o para resumir, situación de gran incertidumbre puesta de manifiesto incluso por nuestra mejor doctrina, como puede ser el profesor Eduardo Orojo o el profesor Ignacio Beltrán, que señalan que realmente, incluso a pesar de esta sentencia del Tribunal Supremo, seguimos estando en una situación de gran incertidumbre, primero, porque el Tribunal Supremo no ha dejado de señalar que no se ha interpretado bien su jurisprudencia, con lo cual no la está desdotando de validez retroactiva, al menos en todo su ámbito, y segundo, porque estamos en todo caso expuestos a un análisis casuístico que puedan llevar a cabo distintos tribunales. Justamente la última pregunta que te quería plantear es, Ignacio, ¿cómo resolvemos esta incertidumbre o este problema? Yo creo que ya se convierte en poco menos que inaplazable una reforma legal al efecto, que por una parte regule de manera diferente tanto el contrato de interinidad en la regulación que contiene el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores que señalamos anteriormente, como también esa regulación del funcionariado interino que contempla el Estatuto Básico del Empleado Público. Y tenemos un problema adicional. Debería ser necesario que por vía legal, no de interpretación jurisprudencial o judicial, sino que por vía legal se fije realmente qué tipo de indemnización ha de ser abonada por parte de esa administración que ha incurrido en la conducta abusiva, sea la asociada a un despido improcedente o un despido objetivo, pero siempre teniendo en cuenta el criterio que ha marcado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es que esta indemnización, insisto mucho en ello, no solamente debe tener un componente resarcitorio, sino también disuasorio. En este sentido, yo me permito sugerir que
Una opción sería establecer un tipo de indemnización que evidentemente vaya destinado al trabajador como consecuencia de esa extinción de la relación laboral y paralelamente el establecimiento a través de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la famosa LISOS, de una serie de hechos que lleven aparejado ese tipo de sanción que pueda causar el efecto disuasor en la administración. ¿Cuál es el problema de esa más que necesaria reforma legal? Pues que primero necesitaría de un gran consenso. ¿Por qué? Porque aquí es verdad que estamos en contraposición de intereses de, por un lado, ese personal interino que lleva en muchos casos prestando servicio a la administración durante muchos años, con todo lo que ello implica, incluso de valor añadido para esa propia administración, y por otro lado, los requisitos que incluso a nivel constitucional se marcan para el acceso al empleo público y que son los que defienden todas aquellas personas que están ahora mismo, por ejemplo, inmersas en un proceso de estudio asociado a una oposición para poder conseguir ese tipo de puestos. Evidentemente se dan intereses muy contrapuestos, no solamente intereses de grupos de presión, sino incluso confrontación de normas al efecto, y por tanto haría falta no solamente un gran consenso para evitar que estemos ante normas de duración corta, sino que también haría falta una verdadera y real, y si me apuráis incluso técnica, tramitación parlamentaria. Con lo cual mucho me temo que en la situación actual, al menos eso es una opinión personal, no parecen darse los parámetros más oportunos o necesarios para llevar a cabo esta reforma legal, que insisto es necesaria, pero que también debe darse en unas condiciones de como mínimo continuidad o vocación de permanencia. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por habernos dado estas claves sobre la cuestión de los interinos en España. También muchísimas gracias a todas las personas que nos escucháis por YouTube, por iVoox, por Spotify. Os animamos a que os suscribáis a nuestras listas, nos sigáis en redes para poder seguir escuchando podcasts como este. Ignacio, ha sido un placer. Igualmente, Alicia, un placer y gracias a vosotros.